Sí, ojo que hoy día también es el Día Mundial de la Hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en Chile. Hay una prevalencia del 27,6%, por ejemplo, 27,6% en los mayores de 15 años, 75% de la prevalencia en mayores de 65 años. Queremos hablar acerca, de estos datos, que hay que hacer, cómo prevenir una tasa importante de fatalidad asociada también a la hipertensión, con quien es cardióloga de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Vascular, Mónica Acevedo, que está en línea. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor, impactados con estas cifras, ¿no? Lo bueno de estos días internacionales de que genera el tema, ¿no? Para plantearlo así, porque visibilizarlo, exactamente, Álvaro, porque uno entiende que de esta cifra alta, todos los hipertensos en Chile saben que tienen hipertensión. No, pues, y ese es el problema. La hipertensión es llamado como factor de riesgo el asesino silencioso. Y esto porque tú puedes tener hipertensión, puede estar avanzada tu hipertensión y la persona no darse cuenta que puede ser asintomática. Puede también tener síntomas, pero en muchos casos puede ser asintomática, no dar ningún dolor de cabeza, ningún mareo y tú estar hipertenso. ¿Cuál es la manera de obtener un diagnóstico en ese caso? ¿Solamente ir de motu propio a hacerse un examen preventivo? A ver, lo más importante que es que tú sepas que te tienes que controlar. Después de los 20 años, en general hasta los 30 años, uno puede ir a hacerse un chequeo general cada 5 años, si te encuentra el médico que estás bien, que tienes tu glicemia normal, tu peso normal, tu presión arterial normal, ¿cierto? Y tu colesterol normal, que son los principales factores de riesgo, y que no fumes, estás haciendo una vida sana. Sin embargo, después de los 30 años, se aconseja que tú, si tienes algún factor de riesgo que ha sido detectado antes, te veas en forma anual, de manera tal que después de los 40 años, todos, hombres y mujeres, se tienen que al menos una vez al año hacer un chequeo preventivo. Y esto lo ofrece tanto el Ministerio de Salud como el sistema privado. Y eso hay que insistirlo, ¿por qué? Porque habitualmente uno se acuerda que se tiene que controlar cuando estás enfermo. Entonces nunca se va a hacer pesquisa y nunca vas a prevenir después las complicaciones que tiene la hipertensión. Una vez al año, entonces, ahí en ese rango etario. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas que sí podría darnos? Y también usted mencionó el factor de riesgo. Si un abuelo, una abuela, un padre, un tío es hipertenso, es un factor de riesgo, ¿no? Obviamente, si tus padres son hipertensos, existe una gran probabilidad de que tú seas hipertenso, porque además uno hereda no solo los genes, sino que también las costumbres, de manera tal de que vas a comer parecido a ellos, si son sobrepeso vas a ser igual sobrepeso, de manera tal de que aquí la familia y tu ambiente en general es fundamental. Ahora, ¿cómo se da cuenta? ¿Puede doler la cabeza? Sí, puede doler la cabeza. Habitualmente es un dolor en toda la cabeza, o amanecer con la cabeza abombada, que tú digas, uy, parece que dormí mal porque que me pesa mi cabeza. También puede haber mareo, zumbido en los oídos, puede haber visión un poco borrosa o incluso que tú veas estrellitas. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto debe pesquisarse tomándose la presión, porque muchas personas son hipertensas y pueden ser completamente asintomáticas. ¿Quién es el perdón, es un chequeo general, ha dicho usted, y después de los 40 años, una vez al año. Pero ¿hay algún especialista al que uno debería visitar si es que, por ejemplo, tiene alguno de los síntomas que usted acaba de dar? No, un médico general basta y sobra. Un médico general sale de la escuela de medicina sabiendo lo básico en hipertensión, de manera tal de que la pesquisa perfectamente la puede hacer esa persona, ese médico, y también el tratamiento primario. Solo el 10% de los hipertensos van a necesitar un subespecialista, es decir, alguien que realmente, como médico, un cardiólogo, un nefrólogo, que se dedique a la hipertensión. Solo el 10%. Lo otro está muy bien fundamentado en guías que tú puedes seguir como médico y son bastante fáciles de seguir, de manera tal de que la gran mayoría de los médicos generales debieran saber tratar una hipertensión, sobre todo los que son
etapa 1, que es la primera parte de la hipertensión, que son las hipertensiones no severas. Nos escriben muchos auditores, doctora, que enfrentan los síntomas, ¿no? Y coinciden varios auditores que tienen algún padre o madre hipertenso, están en el rango entre 40 y 50 años y que dicen, me duele la cabeza con náuseas o despierto con dolor de cabeza y no se me va. Eso sería un signo para ir a consultar, ¿no? Obviamente. Y lo otro que es importante, Loreto, Álvaro, es que hay que insistir. Nosotros en Chile comemos en promedio 9 gramos de sal. De manera, y somos el 80-90% somos sedentarios, en el caso que no hacemos ejercicio 2 a 3 veces por semana nunca. De manera tal de que si una persona tiene padres que son hipertensos, comen sal en forma habitual, como come un chileno, no hace ejercicio, ese paciente obviamente que tiene riesgo de estar hipertenso. Y la hipertensión es un factor de riesgo que va aumentando en prevalencia en la medida que uno envejece. Vale decir, por ejemplo, las mujeres van con la edad después de la menopausia. A los 50 años el 50% de las mujeres son hipertensas, a los 60 años el 60% y así sucesivamente. Antes de los 50 años es más prevalente la hipertensión en hombres que en mujeres. Después de los 50 años, después de la menopausia de la mujer, se empiezan un poco a igualar las prevalencias con el hombre. De manera tal que el hombre que cree que nunca va a tener hipertensión, eso es un mito. Los hombres tienen más hipertensión en prevalencia que la mujer. Doctora, llegan muchas preguntas, algunos testimonios también a propósito del tratamiento. Hay algunos que mencionan medicación, obviamente, personas diagnosticadas y que tienen una medicación diaria, pero otros como por ejemplo un auditor que dice, buenos días, mi señora es hipertensa, lleva 2 años sin tomarse los medicamentos y los exámenes le salen todos buenos, pero come sano, dice. Claro. Lo que pasa es que la hipertensión no va a afectar los números de los exámenes, probablemente del perfil bioquímico, del perfil lipídico, del hemograma. La hipertensión sin tratamiento es una de las principales 2 causas de falla de los riñones y llegada a diálisis. La otra causa es la diabetes. De manera tal de que ahora puede tener los números buenos, pero si sigue sin medicación, puede llegar a la insuficiencia renal. Y la otra gran complicación es la insuficiencia cardíaca, que hoy día está siendo muy prevalente en nuestro país por la hipertensión y por la diabetes. Y después están aquellos pacientes que pueden tener una hemorragia cerebral sin aviso, de manera tal de que su colesterol esté bien o que su hemograma esté bien, no quiere decir que no tenga ya ninguna complicación. Súper importante ese punto. Doctora, nos llegan muchos mensajes, otro testimonio, por ejemplo, estoy embarazada, tengo 44 años, mi ginecólogo me pidió tomar la presión por un mes, un día en la mañana y otro en la tarde para ir anotándolo, ¿no? Nos comenta esta auditora que tiene que llevarlo al próximo control y eso porque su papá es hipertenso. O por el embarazo, nos pregunta, pero también quería sumar otra pregunta porque nos escriben muchos auditores que ellos se toman la presión todos los días. Si eso es bueno o es malo, nos imaginamos que tiene que estar siempre acompañado de un especialista que le vaya leyendo bien, porque también nos preguntan mucho cuál es el rango o cuánto tengo que estar con mi presión marcando, ¿no? En números para ver si estoy bien o estoy mal. Mira, en general, la mayor parte del tiempo, con una toma aislada de presión, uno tiene que exigir estar menos de 140 y menos de 90. Cuando tú estás óptimamente tratado, en los pacientes menores de 60 años, uno puede exigir hasta 130,80. De manera tal de que si esas personas se encuentran en menos de 130,80 o alrededor de 130,80, están muy bien. Y si en una toma aislada están menos de 140 y menos de 90, estamos bien. Con respecto al tratamiento, el tratamiento hoy día generalmente se empieza con 2 medicamentos en dosis baja, en vez de, como lo hacíamos antes, un medicamento en dosis alta. ¿Por qué? Porque tú con 2 medicamentos en dosis un poquito más baja puedes estar tratando 2 mecanismos que pueden estar participando en la hipertensión, de manera tal de que logramos un mejor control de la presión con 2 medicamentos en dosis baja
que un medicamento en dosis muy alta, ¿ya? Eso también es importante. Lo otro que es importante es que muchos pacientes creen que tomar como un vasito de limón o un vasito de naranja les va a bajar la presión. Eso es un mito. Si tú tomas jugo de naranja todos los días, exprimido, por más de 3 meses, sí, eso puede bajar la presión. ¿Por qué? Porque la naranja y el limón también tienen mucho potasio. Y si tú tienes una dieta alta en potasio, eso va a bajar la presión. Pero no es solamente un traguito de limón como hace la mayoría de los pacientes. Sí. Para el tema de la toma, porque también nos están llamando a la radio con muchas consultas, doctora, si son confiables los aparatos que venden en varias partes, ¿no?, para tomarse la presión. Son muy confiables. Generalmente ahora los que se están vendiendo son bastante confiables. Existen, sin embargo, algunos que son más confiables que otros, y ellos pueden investigar en una página que es de la Fundación de Hipertensión Británica. Pueden consultar ahí el número de su aparato. Los más confiables son los de brazo, más por sobre los de muñeca. Pero hoy día, la recomendación es tomarse la presión con un aparato digital. ¿Por qué? Porque los aparatos con mercurio solamente se van a usar para la calibración en las grandes empresas, por el riesgo que tiene el derramar el mercurio, de manera tal de que son muy confiables. Sí, ¿cuándo tomarse la presión? Puede ser 3 veces por semana. Una vez en la mañana antes de tomarse la medicación de la mañana. Otro día antes de acostarse en la noche o antes de tomar la medicación de la noche. Y ese registro se lo muestran a su doctor. No es necesario tomarlo todos los días porque se produce una especie de obsesión en algunos pacientes por la presión. Y el solo hecho de pensar en tomarte la presión va a subir, que es otra cosa que se puede transmitir. En general, durante el día tenemos altas y bajas de la presión, y eso es normal. Uno se considera que está hipertensa cuando más del 60% del tiempo, o sea, de las 24 horas, yo ando con presiones más de 140 y más de 90. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen que me gané la lotería, me va a subir la presión. Eso no quiere decir que yo sea hipertensa, sino que es una reacción normal de la presión ante la felicidad, o si es una mala noticia, ante una cosa mala. Doctora, ¿cuándo se llega al Holter? En general hoy día el Holter es la indicación primaria para el diagnóstico de la hipertensión. En forma ideal, nosotros debiéramos decir que un paciente es hipertenso si en el Holter de presión arterial de 24 horas tiene hipertensión. Desgraciadamente es un examen que no está disponible en todas partes y en todos los consultorios. Sin embargo, es lo deseable. ¿Por qué es lo deseable? Porque el Holter de presión arterial te cuenta cómo andas en la noche. Y los hipertensos nocturnos tienen mucho más riesgo cardiovascular que los que son hipertensos solo durante el día. De manera tal de que esa es la indicación para diagnóstico. Y después se puede pedir un Holter si el paciente va a control y persiste hipertenso o está muy hipotenso, de manera tal de tú certificar que tu tratamiento está bien y también certificar si necesita un aumento de dosis en algún momento del día o una reducción de esa dosis. Bien, doctora, le queremos agradecer mucho su tiempo. Son muchas las consultas de los auditores, pero muy importante también tratar este tema. Mónica Acevedo es cardióloga de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Vascular. Muchas gracias, doctora. Oye, muy contenta de haber participado en este día. Gracias, los felicito igual porque escucho el programa a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao. Un abrazo, buen día. Y gracias a los auditores vamos a tratar de resolverlo, de tratar este tema nuevamente porque hay mucho interés y muchas preguntas.